vamos a continuar entonces con nuestra segunda clase práctica, en donde lo que vamos a analizar un poco más es en algunos ejemplos de modelos de regresión logística y modelos de regresión, en realidad regresión logística nada más. Regresión multinomial lo estaríamos dejando para otra clase. Entonces, lo que vamos a poner la atención, digamos, es la manera como uno tiene que trabajar los datos en lo que es la regresión logística, en particular datos de tipo binomial, y bueno, cómo se trabajan los principales, digamos, las herramientas de residuos y cómo se calculan los estadísticos de bondad de ajuste para este tipo de regresión. Como ya les he dicho en algunas clases, en las clases prácticas, perdón, en las clases teóricas, el enfoque, digamos, que se le estaba dando a la regresión logística es un tanto distinto, ¿verdad? El enfoque que tal vez ustedes le dieron en estadística 2, en el sentido de que no nos interesa tanto la capacidad predictiva del modelo. A pesar de eso, sí la podemos evaluar, ¿verdad? Sí podemos utilizar técnicas para analizar la capacidad predictiva, pero eso es algo que a nosotros no nos interesa tanto. Eh, es decir, podemos usar técnicas tipo validación cruzada o también técnicas tipo, por ejemplo, el estadístico ROC, o ver el área bajo la curva ROC y medir la capacidad de clasificación del modelo, sino que nos interesa más la capacidad la bondad de ajuste, digamos, de los modelos que nosotros vamos a ir calculando y las implicaciones que tienen, digamos, estos modelos cuando uno agrupa, ¿verdad? No como lo trabajaron ustedes en estadística 2, que trabajaron con datos individuales. Entonces nosotros vamos a trabajar dos ejemplos en este video, que tal vez va a ser un video más corto, no sé exactamente cuánto iremos a durar, pero puede ser que sea un video más corto, por eso quise hacer por separado estos ejemplos de la regresión logística, de la regresión multinomial, para marcar un poco ahí la diferencia. Entonces, bueno, tenemos los dos ejemplos, creo que son dos de los tres ejemplos que vienen ahí desarrollados en el Dobson, en el capítulo de regresión logística. En este primer ejemplo tenemos una aplicación, ¿verdad? Donde tenemos un cierto número de lo que llaman anteras, que es de, un componente de las flores de distintas especies. Entonces tenemos anteras para un tipo específico de planta. Ese número de anteras lo llamamos n, y se supone que esas anteras pueden ser germinadas con una cierta probabilidad, y por lo tanto lo que vamos a tener es un número de anteras que vamos a llamar y. Ese número tiene como máximo n, ¿okay? Entonces ese y puede estar ubicado entre 0 y n bajo distintas condiciones de almacenamiento de las plantas. Es decir, tenemos la variable esta de almacenamiento, esta variable storage, y lo que andamos buscando es ver cómo se relaciona el tipo de almacenamiento, que yo creo que el almacenamiento acá solamente se define como control y tratamiento. Eso ahora lo verificamos. Y tenemos tres distintos valores de fuerza centrífuga. O sea, tenemos tres distintos valores de esta variable, y lo que queremos ver es la asociación de esas dos variables, condición de almacenamiento y fuerza centrífuga, con respecto a la probabilidad de germinación, ¿okay? Que estaría dada como la relación que existe entre y, que son las anteras germinadas, con respecto al número total de anteras que tiene cada planta, que es n. Entonces, bueno, como hicimos en la clase pasada, cargamos la librería ¿cómo se llama? Del libro que estamos usando, el Dobson. Y bueno, y siempre incluimos tidyverse para poder hacer ahí el manejo de la información de los data frames. Los datos que vamos a utilizar son estos datos que se llaman anthers. Esos datos anthers, aquí viene la descripción. Creo que es la misma descripción, si eso no cambia. Le podemos dar aquí ayuda. Ajá, es la misma. Entonces tenemos las cuatro variables, ¿verdad? Y es el número de anteras germinadas. N es el número de anteras totales. Son
Bueno, tenemos la condición de almacenamiento, control o tratamiento y la fuerza centrífuga que está dado, no sé, esto es, no sé cuál será la unidad, si eh, gramos o no, no sé si será una unidad de peso, no, no estoy seguro. Em, y lo que tenemos es un data frame, ¿verdad? De 6 observaciones con 4 variables. Ese data frame, como es tan pequeño, y lo podemos visualizar de un solo acá. Ustedes ven que tenemos las 6 observaciones. Las 6 observaciones corresponde, por ejemplo, la primera fila corresponde a 102 anteras, de las cuales 55 están germinadas. Esas 102 anteras están en una condición de almacenamiento tipo control. Y la fuerza centrífuga es igual a 40. Como ven, son 3 posibles valores de fuerza centrífuga. Entonces prácticamente lo que tenemos acá es como una variable categórica. En realidad es una variable categórica ordinal. Y lo que tenemos acá es la variable categórica de almacenamiento. Y aquí tenemos las dos variables y n que les había comentado ahora. La, la idea entonces, de manera preliminar, lo que podemos hacer, como por lo menos para entender la asociación que existe entre la germinación con respecto a la fuerza centrífuga, vamos a graficar, o sea, primero vamos a construir, y aquí ustedes pueden ver el comando de uso del mutate de tidyverse. Hago una nueva variable que va a ser la proporción, es decir, es la tasa o la proporción de germinación que tuvo cada uno de los 6 grupos. Y este logcent es simplemente el logaritmo de la fuerza centrífuga. Eso es porque pareciera que al aplicar el logaritmo uno logra concentrar un poquito más los datos y el gráfico se ve mejor. Una cosa que les iba a decir, bueno, es que esta tabla, así como está con 6 patrones de covariables, que es lo que tenemos acá, esta tabla se puede expander, ¿verdad? O sea, se puede hacer más, eh, o sea, la podemos hacer mucho más grande esa tabla, eh, o sea, al nivel individual. Es decir, podemos construir solamente, por ejemplo, la primera observación sería un individuo que tiene un 1, o sea, que correspondería a uno de estos 55, que tiene storage igual a 1 y centrífuga igual a 40. Después existiría, por ejemplo, otro individuo de estos 102 que no está aquí en los 55, en donde esa variable y nueva va a ser un 0 y va a tener como covariables storage igual a 1 y centrífugo igual a 40. Entonces, eso es un bonito ejercicio que tal vez pueden hacer en R. Ahí sí se lo recomiendo porque requiere un poquito de programación. Yo creo que ahora con tidyverse uno se puede simplificar bastante el código, ¿no? Yo creo que no hace falta hacer como un for ni nada de eso. Los motivo a que usen tidyverse, digamos, y si ven que no lo pueden hacer en tidyverse, tal vez pueden intentar con ciclos así puros y tratar de tomar esa base agrupada y convertirla en una base individual. Eso porque llevar esto a una base individual a base agrupada es bien fácil en tidyverse, pero tal vez los reto a que hagan el ejercicio al revés y es una bonita forma ahí de practicar un poquillo con tidyverse. Entonces ahí se los dejo como ejercicio. Bueno, entonces en este caso tenemos ese cambio en la variable, en la data frame anthers, donde ustedes pueden ver que tenemos las dos nuevas variables, la proporción y el log de la fuerza centrífuga. Y ahora lo que hacemos es un gráfico, vean que es lo que estoy usando es ggplot, entonces me traigo el gráfico, me traigo el data frame que construí aquí, y aquí está bien cómodo, digamos, hacer un gráfico en donde lo que ando buscando es poner en el eje de las x la covariable, que es el logaritmo de la fuerza centrífuga, y en el eje de las y voy a poner la proporción. Entonces, de esa manera, bueno, ahí hago un geon point, hago como un grafiquillo como un diagrama de dispersión, en donde grafico estas dos variables, pero hago la clasificación con respecto al tipo de almacenamiento. Entonces eso quiere decir que voy a tener
un gráfico de dispersión, pero separado por los dos tipos de almacenamiento. Modifico un poquillo el tamaño, digamos, de los objetos en los que yo hago el diagrama de dispersión, y lo demás es pura estética. Entonces me traigo el gráfico. Em, Creo que por aquí se me olvidó. Ok, sí, se me olvidó aplicar este comando, por eso me está dando este error. Siempre tengo que cambiar, no sé si ustedes se dieron cuenta. Bueno, uno se da cuenta acá. La variable esta de almacenamiento es de tipo numérica, entonces tengo que hacerle el cambio para que sea tipo factorial. Vean que ahora ya obtengo un factor. Y ahora sí, le puedo aplicar el shape, le puedo aplicar al factor almacenamiento sin ningún problema. Ya ahí no voy a tener problemas ahí. Y ahora sí, tengo el gráfico. Voy a, voy a llamarlo por acá mejor para que lo vean. Entonces, ¿qué es lo que uno observa acá? Bueno, pareciera, primero, que sí hay una diferencia en el comportamiento entre, o sea, hay una diferencia en la asociación que hay entre la fuerza centrífuga y la proporción de germinación entre un grupo de almacenamiento, entre el grupo control y el grupo tratamiento. Entonces pareciera que en realidad esto motiva al uso de una variable, de la variable categórica almacenamiento, en, como si estuviéramos haciendo una ANCOA, ¿no? En donde también la fuerza centrífuga puede ser una variable importante, más que todo en el grupo tratamiento. Como ven, en el grupo tratamiento hay una pendiente negativa bastante evidente, es decir, entre mayor sea la fuerza centrífuga en logaritmo y por lo tanto en la fuerza centrífuga bruta, menor va a ser la proporción de germinación. Pero esa relación no es del todo evidente, o sea, pareciera que sí hay como un cierto decrecimiento, pero no es tan evidente acá para eh, para el grupo control. Para el grupo tratamiento sí es más evidente. Entonces esto lo motiva a uno a definir un modelo, un GLM, que relacione los datos tipo binomial que tenemos con respecto a estas dos variables, a la fuerza centrífuga y al almacenamiento. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a ajustar tres modelos, que son los tres modelos que sugiere el Dobson. Un primer modelo, lo que vamos a tener son diferentes pendientes e interceptos. Eso más o menos uno lo infiere de acá, ¿verdad? Uno se fija que la pendiente es distinta acá y acá, y por lo tanto el intercepto también. Eso uno lo logra a través, y eso tal vez se los dejo como ejercicio para que ustedes desarrollen la formulita en, en, en el predictor lineal, para que ustedes vean que efectivamente va a haber un cambio significativo, o sea, va a haber un componente, digamos, del predictor lineal que se va a encargar de crear una separación o una diferencia o un efecto en la pendiente y en el intercepto cuando uno se mueve del grupo tratamiento al grupo control. En este caso, el grupo control es el factor base. Entonces ahí sería el factor que se tomaría como base, digamos, en la codificación. Y ahí ustedes van a ver, ahorita que vamos a ajustar el modelo, la codificación que se está utilizando, ¿no? Que es precisamente esa que les digo. Entonces, bueno, usamos un GLM. Aquí viene la parte importante de cómo es que se trabajan los datos binomiales. La variable dependiente tiene una cierta estructura. Aquí nosotros vamos a usar el comando cbind. ¿Okay? Vamos a usar este comando para crear un arreglo, digamos que es simplemente una matriz de dos columnas, en donde la primera columna va a tener las observaciones o las plantas o las anteras que fueron germinadas, y aquí las anteras que no fueron germinadas. Esto lo va a entender bien R porque estamos haciendo referencia al data frame correspondiente, en donde N y Y están bien definidos. Si Y y N tuvieran otros nombres en esta base, entonces digo, uno tendría que hacer el cambio de ahí correspondiente. Y acá lo que ponemos, entonces, esto ya ustedes se acuerdan ahí, ¿verdad? La notación que usamos para interacción en el caso de ANOVA.
Estamos creando una interacción entre la variable del eje X, que es la fuerza centrífuga, con respecto eh, a la variable categórica, que es almacenamiento. Esto le va a agregar dos efectos principales, que va a crear obviamente una diferencia en intercepto, pero al poner la interacción nos vamos a garantizar que haya una diferencia en pendiente entre los dos grupos. Por eso es que esta vendría a ser la solución. Eh, Acá en la familia, nada más para tenerlo bien claro, tenemos que hacer la especificación de que la familia es una familia binomial, en donde la función de enlace es la función logit. Okay, entonces hacemos eso, vemos el resumen. Como ustedes ven el resumen, entonces toma storage igual 1, que es grupo control, como base. Eso crea un estimador. Tenemos un estimador para la fuerza centrífuga. Vean que este vendría a ser el intercepto de la... voy a hacer otra vez el grafiquito. Este vendría a ser el intercepto estimado para el grupo control, que es 0.23. Esa es la estimación que hace. Me imagino que, bueno, uno pensaría de que debe ser más bajo que este número, ¿no? 0.55, debe andar como por acá. Es el intercepto que está calculando. Según la prueba de Walt, pareciera que no es un intercepto que fuera significativo. Entonces ya eso es un indicio de que realmente la función que está ajustando, por lo menos en estos 3 puntos, es una función constante prácticamente. O sea, con intercepto cero prácticamente. Tenemos el cambio en el intercepto cuando nos movemos al storage igual a 2, si es significativo según la prueba de Walt. Y definitivamente la pendiente va a ser mucho mayor, ¿verdad? Por la forma que tiene. Pero la pendiente no, el intercepto va a ser mucho mayor por la forma que tiene. Si consideráramos solamente una misma pendiente para los dos grupos, esa sería la pendiente, pero al considerar la interacción, aquí sería la modificación que tendría la pendiente cuando nos movemos del grupo control al grupo tratamiento. ¿Okay? Entonces esa sería como la interpretación que tendríamos de este modelo. Aquí digamos hay un par de cosas que sí les quería decir. Por ejemplo, las devianzas. Cuando ustedes ajustan un modelo, un GLM que en datos individuales, las devianzas van a dar distinto. Eso lo vamos a ver dentro de un rato con respecto a los datos agrupados. Y tiene toda lógica, ¿verdad? Porque tenemos menos observaciones y tenemos la misma cantidad de parámetros. Ok, ese es el resumen. Ahora, el segundo modelo, lo vamos a llamar modelo 2, es un modelo con diferentes interceptos, pero la misma pendiente. Entonces, ¿cómo hacemos para que el modelo no tenga una única pendiente para los dos grupos? Bueno, quitamos la interacción. Entonces, como ven, es el mismo modelo anterior, solo que lo único que dejamos son los efectos principales de almacenamiento y fuerza centrífuga. Entonces, ajustamos. Obviamente, el resumen nos va a dar, ya no nos va a dar la interacción, y por lo tanto, la pendiente, que va a ser la misma para los dos, va a ser esto. Okay, que según la prueba de Walt parece que no es tan significativo. Ok, entonces ese sería el segundo modelo. El tercer modelo es un modelo con la misma pendiente y el mismo intercepto. Bueno, ¿qué hacemos ahí? Si queremos la misma pendiente y el mismo intercepto, no habría un cambio en el intercepto cuando incluimos la variable categórica. Por lo tanto, tendríamos que quitar la variable categórica. Eso crearía un único intercepto y nos quedaríamos entonces con un modelo, un GLM, con una única covariable que sería la fuerza centrífuga, el logaritmo. Entonces esa es la fórmula que tenemos acá. Todo lo demás es igual. Entonces ajustamos modelo 3 y aquí está el resumen. Que como ven sigue dando no significativa según la prueba de Walt.
el beta correspondiente a la fuerza centrífuga. Eso le da a uno una cierta desconfianza, ¿verdad? Uno pensaría, bueno, ¿qué tanto influye la fuerza centrífuga en el modelo 2, ¿verdad? Eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Ok, entonces ahí tenemos esos tres modelos. Entonces, una primera prueba de hipótesis que podemos hacer es ver si hay una diferencia, si hay o no hay una diferencia significativa entre las pendientes de los grupos. Es decir, si valdrá la pena tomar distintas pendientes o no. Uno ve el gráfico, de nuevo voy a irme otra vez al gráfico, y pareciera que sí hay una diferencia significativa en las pendientes. Entonces, uno esperaría que al comparar un modelo con la misma pendiente y un modelo con una pendiente constante, eh, debería haber un valor P que sea relativamente pequeño en la prueba chi cuadrado, en la prueba, digamos, de cociente de verosimilitud. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, a través del comando ANOVA, comparamos un modelo reducido, que sería un modelo con pendiente constante, con respecto a un modelo completo, que sería un modelo con distintas pendientes, que es el modelo más complejo que tenemos. Por cierto, les iba a decir una cosa al modelo 1, tal vez vale la pena irse un poquito atrás antes de que se me olvide. Vean el número de parámetros que tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4 parámetros. Y tenemos 6 observaciones. Entonces eso implica que nuestra devianza residual tiene solamente 2 grados de libertad. Es decir, recuerden que son 6 observaciones, o 6, lo que vendría a ser patrones de covariables, menos los 4 parámetros que tenemos acá. Entonces eso nos da este 2. Vean que ese es un problema que tienen los modelos de datos agrupados. Son modelos que se saturan rapidísimo. Es decir, si uno resulta que tiene otra covariable que es de interés, uno tiene que tener muchísimo cuidado porque en dos, o sea, en cuestión de, o sea, en dos toques, digamos, los grados de libertad se hacen cero. Entonces el modelo se satura. Entonces ahí hay que tener cuidado. Y por lo general, digamos, el número de patrones de covariables con los que uno trabaja en datos individuales, aún haciendo categorización, tienden a ser pequeños. Entonces uno debe ser muy cuidadoso con ese balance que hay entre patrones de covariables con respecto a número de parámetros. Eso hay como un anuncio, nada más, antes de que se me olvide. Ok, corremos entonces. Usamos aquí esa función ANOVA, que ya la hemos usado en regresión múltiple y en ANOVA, obviamente, comparando el reducido con el completo a través de la prueba LRT. La prueba LRT se especifica con este argumento que es test igual a chi. Y ahí está la prueba. Bueno, vean lo que está dando un 10%. Entonces, a pesar de que en el gráfico vimos una diferencia ahí en las pendientes, como que a través de la devianza digamos, no es tan evidente esa diferencia. Eso es más que todo por el número de covariables, perdón, el número de patrones de covariables, que parece que no es lo suficientemente grande para crear una evidencia que sea como acorde al análisis descriptivo. Yo en realidad, digamos, dudaría muchísimo del por ejemplo, de manejar significancias del 10%. Eh, yo hasta me atrevería a decir, digamos, de que esta hipótesis no es, o sea, uno podría manejar niveles de significancia más o menos superiores al 10%, 15%, 20%. Ahora, también hay una cosa, ¿verdad? Ustedes ven que el número eh, el número de enteras que hay en cada uno de los patrones de covariables es relativamente alto. Entonces, tal vez si ese 10% sea suficiente como para
por lo menos decir de que, ya me perdí, ¿dónde que estábamos? Este es el 3 acá. Por lo menos para decir que no rechazamos esta hipótesis nula, digamos el 10%. Dejémoslo así, o sea, vamos a inclinarnos entonces a que por lo menos hay bastantes observaciones en cada patrón de covariables y por lo tanto tal vez un nivel de significancia del 10% sea suficiente para decir de que no rechazamos la nula. Ok, entonces no rechazamos esa nula, es decir, nos podemos quedar con una hipótesis de pendientes constantes que yo pongo mucho en duda, ¿verdad? Me imagino que ustedes también, pero bueno, eh, ahí digamos se los dejo para que ustedes lo piensen un poco más. Em, y también entonces como un siguiente ejercicio de inferencia, lo que podemos hacer es probar la hipótesis de que no hay una diferencia significativa entre los dos grupos al considerar el efecto de la fuerza centrífuga. Em, entonces acá la, la idea sería, perdón, ya me perdí otra vez. Ok, sería entonces comparar el modelo 2 en donde tenemos una pendiente, tenemos el mismo intercepto, ok, con respecto al modelo 3 en donde la variable almacenamiento no está. Es decir, no hay diferencia significativa entre los dos grupos. Ahora, esa diferencia en términos de la proporción considera o está ajustada por el efecto que tiene la fuerza centrífuga. Muy bien, entonces acá hacemos la prueba, ¿verdad? La prueba sería comparar a través de ANOVA el modelo reducido, ¿verdad? Donde el modelo reducido nada más tiene la variable fuerza centrífuga con respecto al modelo 2 en donde sí toma en cuenta el almacenamiento. Queremos ver si efectivamente el almacenamiento es importante. Y bueno, eso también se confirma a través del gráfico. El gráfico ustedes vieron que pareciera que sí, ¿verdad? Hay una diferencia en el comportamiento cuando uno considera el tipo de almacenamiento. Y eso sí, se puede constatar a través del LRT, en donde tenemos un valor P que es bastante pequeño. Entonces rechazamos la hipótesis de que el almacenamiento no es significativo y deberíamos considerarlo. Ok. Entonces, nada más como repasando un poco lo que hemos hecho acá, hemos hecho dos pruebas, ¿verdad? Donde hemos tenido resultados distintos y hemos hecho comparaciones entre modelos completos y modelos reducidos a través de pruebas que son LRT. Ok, entonces, un segundo, o sea, otro tipo de ejercicio que podemos hacer es comparar la, el modelo 2, ¿verdad? Que es el modelo que tenemos en este caso, que es storage con fuerza centrífuga, con respecto, digamos, a dos alternativas de función de enlace, es decir, ver cómo se compara, por ejemplo, cambiar la función de enlace a una probit y a una log-log complementaria, que sería complementaria, y ver cómo sería ese cambio en términos de algún estadístico como sería en este caso el B y C, ¿verdad? Nosotros utilizaríamos el B y C para comparar los tres modelos. Entonces, eso es importante porque no siempre uno va a hacer un ajuste con una función logit y sí me gustaría que quedara claro el uso que se hace en R, ¿verdad? Entonces, el caso del modelo 2, lo que vamos a hacer es una versión probit, que lo único que vamos a hacer es cambiar la función de enlace a esta. Y después vamos a correr un modelo log-log complementario, en donde la función de enlace va a ser esta, para que ustedes vean los argumentos. Y ahora vamos a calcular el B y C, tanto el modelo 2, que sería con la enlace logit, el modelo 2 con enlace probit y el modelo 2 con el enlace log-log. Entonces vean el resultado. De primeras uno ve los tres números, son muy parecidos,
Uno prácticamente no resulta difícil atreverse a decir que uno es mejor que el otro, pero por lo menos para ilustrar el uso del BIC, pareciera que el modelo que alcanza el BIC más bajo es el tercero, es decir, el modelo con el log-log complementario. Eso normalmente pasa, digamos, cuando uno pone a comparar el modelo log-log complementario con el modelo logit, casi siempre el modelo con la densidad de valor extremo gana. Eso porque el principal problema que uno tiene con el modelo logit son las colas. Entonces, por lo general, las colas, digamos, de una distribución de valor extremo son mucho más flexibles y van a dar mejor en términos de BIC. Entonces es algo para que ustedes tomen en cuenta. Hay muchos ejemplos en donde siempre se da, casi siempre se da este tipo de patrón en donde el log-log le gana al logit. Pero bueno, tampoco la diferencia no es tan grande como para decir de que este modelo es mucho mejor que los otros. Ahora, otro ejercicio que podemos hacer es comparar, y eso era lo que les decía hace un rato, podemos hacer una comparación entre digamos, un modelo donde solamente tenemos la variable storage, la variable de almacenamiento, con respecto al modelo 2, que es el modelo de dos variables, de dos covariables. Entonces, para que vean el uso, ¿verdad?, de update, que ya lo habíamos utilizado en los modelos lineales normales, aquí también se puede hacer, se puede utilizar. Hacemos un modelo 4 que sea igual al modelo 2, pero quitándole la fuerza centrífuga, y analizamos y comparamos la relación que existe entre modelo 4 y modelo 2, modelo reducido, modelo completo, a través de un LRT. Como ven, me da un punto 11, que es precisamente el mismo valor P, si ustedes recuerdan, al que tenemos en la prueba de Welt en el modelo 2, que está aquí. Este es el modelo 2. Ven aquí el punto 11. Y ustedes pueden tomar este valor P, perdón, ese valor P no, más bien valor P. Este valor Z, el valor del estadístico de la prueba de Welt, me lo traigo acá y lo elevo al cuadrado. Se supone que esto va a ser más o menos, ¿verdad?, porque hay diferencia de decimales por ahí, parecido al estadístico de la prueba de LRT que obtuve con el ANOVA. Y eso es por la relación que existe entre, entre una prueba de chi cuadrado con un grado de libertad, vean que tenemos aquí un grado de libertad, y una prueba normal al estilo de una prueba de Welt. Ven, acá el estadístico da 2.55, este da 2.53, le anda más o menos ahí cerca. Obviamente los dos generan un valor P muy, muy, muy parecido. Entonces vean que en este caso no rechazamos la nula de que un modelo con almacenamiento sea suficiente. A pesar de que la pendiente pareciera que se ve algo distinta, pero no hay suficiente evidencia de que las pendientes vayan a ser así. Al menos para un 10%. Que eso también lo pongo ahí en duda, porque ustedes lo piensen, que bueno, tenemos una situación con un tamaño de muestra relativamente grande, ¿verdad?, en cada una de las celdas. Entonces uno esperaría tomar niveles de significancia que pueden ser menores al 10%. Entonces en ese caso, eh, con mayor razón no rechazamos esa nula. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer, ya después de hacer algunas pruebas de hipótesis que yo creo que quedó muy bien ilustrado, lo que vamos a hacer es comparar o hacer algunos cálculos de los odds ratios, digamos, de la razón de posibilidades que hay, o lo que también se le llama razón de cuotas. Creo que ese es un buen momento también para usar este término, que yo creo que fue el que nosotros usamos si no me equivoco, en estadística 1, la razón de cuotas. O el término, o más bien la definición de cuotas, que fue la que yo creo que la que les di a ustedes en estadística 1. Entonces aquí vamos a hacer referencia a cualquiera de los tres términos, el odds, digamos el anglicismo ahí, odd, lo que sería cuota,
que yo creo que la mejor forma de referirse a lot, y eh, o la posibilidad, digamos también, que es otro término para referirse a lot. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el odds ratio que existe entre el grupo tratamiento y el grupo control para el almacenamiento. Eso lo vamos a hacer para el modelo 4. Entonces recuerden cómo es el modelo 4. El modelo 4 nada más tiene la covariable almacenamiento. Entonces resulta bastante cómoda de interpretar o de trabajar cuando uno quiere dar una interpretación de los ORs. Entonces nos traemos el resumen. ¿Para qué me traigo el resumen? Bueno, cuando yo me traigo el summary del ¿cómo se llama? Del modelo 4, tengo a disposición todos los estadísticos que me da el resumen, en particular los coeficientes. Eso es una gran ventaja, ¿verdad? Porque ahí yo puedo extraer, por ejemplo, como si fuera una matriz, la primera fila, digamos, de los coeficientes y puedo hacer mis cálculos. Entonces me traigo el B1, ¿verdad? Que sería el estimador puntual de la pendiente, que es el 0.39, lo ven aquí. Me traigo el SB1, que sería el error estándar, que ustedes se acuerdan, ¿verdad? Es el segundo elemento de la diagonal de la matriz de varianza-covarianza, que está relacionada con es la inversa de la matriz de información. Y con esos dos insumos calculo entonces el intervalo de confianza vía Wald de B1, que es ese. Es decir, B1 va a estar entre 0.05 y 0.73. De ahí viene que rechacemos la nula, ¿verdad? De que la pendiente es significativa. Perdón, aquí no estoy hablando de pendiente, es intercepto, ¿verdad? Es el cambio en intercepto. Pero estoy rechazando esa nula bajo la prueba de Wald. Y ese sería el intervalo de confianza para el beta 1 de de la variable almacenamiento cuando estoy en el grupo tratamiento. Que recuerden que el almacenamiento en el grupo control sería ¿cómo se llama? Sería solamente este intercepto. Ok. Sí, ese sería entonces el OR. Ok, sí, sería el OR, digamos, entre uno y otro. Ok, déjenme ver acá esto. Aquí me generó una duda. Porque... no, está bien, el OR. No he dicho nada. El OR sería función completamente del B1. Sí, según lo que nosotros vimos en clase. O sea, no sé por qué me puse a pensar en B0 más B1, pero no es solamente B1, no me dan caso. Entonces, bueno, ese sería el intervalo de confianza vía Wald de B1. Y como les comenté en la clase teórica, cuando uno quiere hacer un intervalo de confianza para el OR al 95%, ahora ese intervalo es al 95%, uno calcula la exponencial de los dos números, ¿verdad? Eso va a respetar el orden del intervalo de confianza que está acá, o sea, el orden de los límites, y va a ser un intervalo de confianza válido. Entonces, el OR para el grupo de tratamiento, o sea, para el almacenamiento más bien va a estar ubicada entre 1.05 y 2.09. El OR puntual va a ser este número, 1.48. Entonces hablemos un poco de la interpretación. Bueno, lo que tenemos es que, ¿qué es el OR? Bueno, el OR es el cociente entre las cuotas de germinación en el grupo tratamiento con respecto a las cuotas de la cuota de germinación
en el grupo control. Entonces significa que la cuota de germinación en el grupo tratamiento es 1.48 veces, 1.49 veces mayor que en el grupo control. Es decir, pareciera que sí hay un efecto evidente en la germinación cuando uno considera los dos grupos. Ahora, aquí uno puede ver si efectivamente esa diferencia o esa proporción en la cuota es significativa. Y si lo es porque el valor mínimo, el intervalo de confianza es mayor a 1. Entonces significa que definitivamente hay un crecimiento de al menos un 6%, eso así es como lo podemos interpretar, más o menos, de al menos un 6% en las cuotas de germinación entre un grupo y otro. Y un máximo del prácticamente el 100% que se duplica la cuota de germinación con un nivel de confianza, aquí puse un nivel de significancia, es un nivel de confianza, perdón, del 95%. Ok, entonces es como la interpretación que le damos a las cuotas. Y recuerden que las cuotas es eso, ¿verdad? Ver qué tanto, qué tan fuerte es la germinación con respecto a la no germinación. Em, lo otro que podemos calcular es en sí la razón de prevalencia, ¿verdad? Es cuánto se compara la probabilidad de germinación con respecto a la probabilidad de germinación, o sea, cómo se compara la probabilidad de germinación entre distintos grupos. Eso es distinto a interpretar cuotas, ¿verdad? Porque lo que estaríamos comparando es directamente la probabilidad de germinación, no tanto la cuota de germinación. Em, para calcular la razón de prevalencia, entonces lo que vamos a hacer es ajustar un modelo binomial, pero le vamos a cambiar la función de enlace al logaritmo. Bien, entonces ahora podemos hacer una comparación, ¿verdad? Vean el modelo 4 con función de enlace logit y el modelo 4 con función de enlace logaritmo. Vean que los coeficientes son completamente distintos y la devianza da igual. O sea, los estadísticos de bondad de ajuste dan igual, pero los parámetros dan distinto. Recuperamos el resumen. Nos traemos B1, SB1 y ya al hacer exactamente el mismo cálculo, aquí lo que estaría es trayéndome el coeficiente, el intervalo de confianza del coeficiente, que no sería comparable con el de la función logit o con el del enlace logit. Y cuando le aplicamos la exponencial, lo que generamos es el intervalo de confianza para la prevalencia. Es decir, la probabilidad de germinación del grupo tratamiento es al menos un 2.5% más grande que en el grupo control. Y alcanza un máximo de 36%, ¿verdad? Con un nivel de confianza del 95%. Y aquí está el valor medio, que sería más o menos un 18% de incremento en la probabilidad. Aquí sí puse bien confianza. Muy bien, entonces eso es lo que les quería decir del primer ejemplo. Vean que bastante, ¿verdad? Eh, uno puede hablar de este tipo de modelos. Les dije que la clase iba a durar poco, pero en realidad yo creo que va a durar igual. En el segundo ejemplo, lo que vamos a tomar es un ejemplo interesante. Son 54 adultos mayores, en donde a ellos se les aplicó una prueba psiquiátrica que se llama así, WISE. Y esa prueba es una prueba eh, que indica si hay demencia o ciertas señales de senilidad. Y lo que vamos a hacer es ajustar un modelo logístico en donde la variable dependiente es la presencia o ausencia de senilidad. Entonces estamos en el caso de un modelo, perdón, de datos que eh, sí siguen un esquema de datos individuales, es decir, tenemos
54 individuos y cada uno de ellos va a tener un 1 si es senil y 0 si no. Y este X es el valor de la prueba. Eh, Tal vez, como para estar seguros, podemos irnos a la ayuda del data frame. Y sí, la presencia de senilidad es, la indicadora es 1 si hay senilidad, 0 si no. Y este es el score. 54 variables. Entonces acá tenemos la típica estructura de datos individuales. Entonces aquí vamos a ajustar, que tal vez este era el cálculo que ustedes hacían en estadística 2. Vamos a ajustar un GLM de S versus X, dependiente versus covariable, los datos de senilidad, y vamos a definir simplemente la familia binomial. Y vean que aquí la variable dependiente la dejo tal y como está, como si estuviera haciendo una regresión lineal. Y ese es el resumen. Entonces aquí tengo mis estimadores. Pareciera que usando la prueba de Walt, el score sí es significativo, ¿verdad? Con un nivel bastante, con una evidencia bastante alta, ¿verdad? A través del valor P. Y aquí tenemos el resto de estadísticos. ¿Qué es lo que pasa, digamos, con esos estadísticos y esta información que tenemos a través de las devianzas? Prácticamente no nos dice nada, ¿verdad? Porque la devianza no sería útil para poder evaluar bondad y ajuste ni nada acá. Esto es el mejor ejemplo, digamos, de un modelo que se convierte en una máquina o una caja predictiva, en donde tal vez lo que le interesa a uno es entrenar esa caja a través de un modelo logístico para que me prediga quién es senil o quién es no senil usando el score. Okay. Aquí podemos, y yo les dejo tal vez, no sé, si en algún tiempo libre que ustedes tengan, porque no es el objetivo del curso, que apliquen técnicas, por ejemplo, de clasificación, como ver la curva ROC, o hacer algún ejercicio, digamos, de validación cruzada, si quieren, para medir la capacidad predictiva que tiene ese modelo, digamos, usando datos de entrenamiento y prueba. Eh, Eso se los dejo a ustedes para que lo hagan. Muy bien, es el modelo individual, ahí podemos hacer poco. Nos vamos a enfocar en el modelo agrupado. Para llevar los datos que tenemos acá a, a datos agrupados, aquí vamos a usar tidyverse, resulta bien cómodo, entonces vamos a agrupar por covariable, esto con el fin de crear los patrones de covariables. Y lo que vamos a hacer es reconstruir nuestras variables y y n, ¿verdad? Y va a ser simplemente la suma de los unos, o sea, cuántos unos hay, más bien, o la suma del s, la variable s. Y n va a ser el total del grupo. Entonces vean qué cómodo. Ok, no, eso es un warning ahí que sale por ahí, ¿verdad? No hay ningún problema. Y yo aquí ya obtengo los patrones de covariables respectivos. Tengo 17 patrones de covariables. Entonces eso vale la pena analizarlo, ¿verdad? Vean que estos son todos los patrones de covariables que tengo. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, hay 6 personas que tuvieron un score de 9 y hubo 2 que tenían senilidad. Pero hay otros casos en donde nuestra tabla de contingencia como que se estropea un poco, ¿verdad? Un poco no, un montón. Tenemos, por ejemplo, 2 personas que tienen un score de 12, pero ninguna de ellas es senil. Y vean todas estas, o sea, para scores que son más altos, cuesta ver la senilidad. Entonces uno pensaría que entre más alto sea el score, que fue lo que observamos, ¿verdad? Bueno, en realidad no hemos hecho ese gráfico, tal vez lo pueden hacer. Uno puede graficar la proporción versus el X, ¿verdad? O sea, uno puede hacer un grafiquillo, hagámoslo así rápidamente, de X, y lo que graficamos es senilidad
este entre este. A ver cómo se ve así rápidamente. Ah, perdón, esto es senilidad. Y ahí más o menos, ¿verdad? Se ve que hay como una pendiente negativa entre la proporción y con respecto a la senilidad, al WISE, ¿verdad? Al score. Entre más alto sea el score, parece que hay menos senilidad. Habría que ver si ese es el sentido que tiene la prueba. Ahí se los dejo a ustedes también para que lo averigüen. Bueno, entonces, esos son los datos agrupados. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ajustar el modelo con datos tipo binomial. Ya aquí sí usamos los comandos que hemos visto. Entonces creamos nuestro cbint con y, n-y, x, que es el score. Los datos van a ser los datos agrupados. Y la familia es una familia binomial. Por default, no hace falta poner el logit, él hace ahí usa ese enlace por default. Es el resumen. Ahora aquí hay algo interesante, ¿verdad? Si uno se fija en los coeficientes, nos da 2.4 menos 0.32, datos agrupados. Nos venimos acá, datos individuales, 2.4 menos 0.32. Los coeficientes entre el ajuste agrupado y el ajuste individual tienen que dar igual. Eso no hay quite. ¿Ok? Porque son los mismos datos. Pero las medidas de bondad y ajuste son completamente distintas. Esas son las medidas de bondad y ajuste del modelo Logit individual. Las medidas de bondad y ajuste del modelo agrupado son estos. Tienen que ser más pequeñas porque los modelos acá son modelos que tienden a saturarse más rápido. Son más sensibles a la bondad y ajuste, de ahí viene su uso. Los grados de libertad también son distintos, ¿verdad? Vean que acá tenemos 53 y 52, corresponden precisamente a la diferencia en observaciones menos variables, pues 52. Pero aquí tenemos 17 menos 2, ¿verdad? 17 patrones de covariables menos 2 parámetros, nos da los 15 grados de libertad que están acá. Y no, tal vez como para ilustrar, por ejemplo, podemos calcular los estadísticos de Deviance y el estadístico de Pearson usando los datos agrupados, ¿verdad? Y sacamos la Devianza. Es ese 9.41 que tiene que ser exactamente igual a este número de acá, ¿verdad? Es el que calcula internamente. Y este es el x cuadrado, que es el estadístico de Pearson, que lo sacamos usando la definición. O sea, nos traemos los residuos de Pearson, les sacamos el cuadrado y lo sumamos. Vean que acá yo puedo haber hecho ese ejercicio también. Y los que aparecen por default en GLM son los de Devianza. Si yo le quito eso y sumo, me tiene que dar exactamente igual al valor que tengo acá. Ok, entonces ahí tenemos los dos. Entonces vamos a comparar, vamos a hacer nuestras pruebas de bondad y ajuste aquí a pie. Entonces comparamos nuestra chi cuadrado con nuestro estadístico, con una chi cuadrado con 15 grados de libertad, que esos son los grados de libertad, ¿verdad? De la prueba de bondad y ajuste, usando D y usando x cuadrado. Vean que en ambos casos tenemos bastante evidencia para no rechazar la nula de bondad y ajuste. Vean que también podemos hacer el gráfico de... Aquí lo que hice fue... bueno, aquí me adelanté y hice el... ¿Qué vamos a hacer acá? En realidad son las predicciones. Bueno, hagamos ese gráfico. Es muy similar al que hicimos ahora con plot, pero tal vez para que ustedes vean cómo se relacionan las predicciones con respecto a las proporciones observadas. Recuerden que las proporciones observadas serían
serían los parámetros del modelo saturado. Y las predicciones, son las predicciones del modelo completo. Entonces cualquier comparación que hagamos entre el modelo saturado y el modelo completo se convierte en una herramienta de verificación de bondad de ajuste. Entonces aquí lo que hacemos es usando ggplot, calculamos nuestras proporciones, calculamos las predicciones y graficamos el score. Voy a hacerlo aquí aparte para que sea mejor. Graficamos el score, las proporciones versus es que eso no es score, eso son proporciones versus predicciones. Eso no es como un buen nombre, no sé por qué le puse score. Ok, esto mejor. Predicciones versus proporción, modelo completo versus modelo reducido. Ven entonces que conforme va aumentando la predicción, la proporción va disminuyendo. Ok. Esas predicciones, ¿verdad? Son las predicciones en el sentido. Recuerda que las predicciones del modelo completo, tal vez como para que no se enreden mucho con eso, las predicciones son números que asemejan a las probabilidades, ¿no? Entonces, cuando yo... ok, no, perdón, es que lo que estoy graficando acá, me disculpan, sí, estaba bien, eso es el score. Eso es el score. Perdón, sí. En realidad lo que estoy graficando es el score, entonces, sí, no me había fijado que el eje X es X. Perdón. Entonces está bien, sí, este gráfico, lo que tenemos aquí es la covariable versus la proporción. Y en realidad sí hay una relación decreciente entre más alto sea el score, más baja es la probabilidad o la tasa de senilidad. Eso vendría a complementar el otro gráfico que les puse. En realidad es el mismo, solo que con una línea ahí. La línea, precisamente, lo que nos indica, sí, es que acá está un poco perdido, digamos, con el uso de la proporción y de la predicción. Lo que nos indica los puntos es la relación proporción-score cuando usamos el modelo saturado, pero cuando usamos el modelo completo es que tenemos esta línea. Entonces, lo que vemos es que efectivamente el modelo completo se ajusta de muy buena forma al comportamiento de lo que se observa en el modelo saturado. El modelo saturado es lo que se observa directamente de los datos y la línea nos nos dice que la bondad de ajuste es bastante buena, ¿verdad? Que sigue exactamente el patrón que se está observando en los datos. Ahí me disculpan por el enredo, pero no me acordaba muy bien cómo era que se había hecho ese gráfico. Otra cosa que podemos graficar son los residuos estandarizados. Esto no lo hace el Dobson, esto sí habría que hacerlo, lo tenemos que hacer nosotros aquí a pie. Vean que aquí lo que estoy graficando o lo que estoy construyendo son los residuos de Pearson estandarizados. Me traigo los residuos de Pearson. Mira, aquí me doy cuenta que lo que me traje fue los residuos de Devianza, ¿verdad? Tengo que haberle puesto esto. Ahora sí está bien. Entonces aquí me traigo los residuos de Pearson. Estandarizados, y de esta forma lo que hago es que grafico las predicciones en el eje X con respecto a los residuos estandarizados de Pearson como si estuviera haciendo un gráfico de residuos en regresión múltiple. Voy a
Voy a graficarlo aparte también para que sea mejor. Sí, en realidad el de Debian Sadoa, pues, sí, casi igual, o sea, no hay mucha diferencia. ¿Qué puede ver uno acá? Bueno, uno aquí sí puede aplicar la regla aquella del menos 2,2, ¿verdad? Se supone que estos residuos se pueden comparar con una normal 0,1. Y bueno, no hay ninguno que sobrepase esos límites, entonces pareciera que no hay outliers. No hay como un patrón claro, ¿verdad? Son muy pocas observaciones, entonces uno puede hablar muy poco de patrones, pero pareciera que no hay un patrón claro. Sí se ve que hay como un poquito más de puntos debajo de cero que por encima de cero. Entonces, a pesar de que el bondad de ajuste es bastante buena, por lo menos en cuanto a la simetría de los residuos, queda debiendo un poco, ¿no? Pero no se ve tan mal. Igual uno puede hacer un histograma, ¿verdad? Así como rápidamente, tomando los residuos de Pearson, para que ustedes se convenzan un poco más de que no es tampoco tan simétrico, ¿verdad? ¿Ven? Hay un poquito más de peso acá. Pero bueno, es que tenemos solamente 17 patrones de covariables, ¿verdad? No se le puede pedir mucho a la vida. Em, pero por lo menos en términos de outliers, yo creo que sí estamos bien. Ahora, algo que quiero comentarles eh, que sí es interesante es que como tenemos datos individuales, podemos evaluar bondad de ajuste no solamente con el d y el x cuadrado, que bueno, lo malo del d y el x cuadrado es que eh, se convierten en estadísticos un poquito, o sea, un poco confiables, ¿verdad? Porque tenemos muchos ceros acá en nuestras tablas de contingencia. Entonces, si ustedes se acuerdan, en la clase teórica yo les hablé que aquella tabla de contingencia era muy importante, ¿verdad? Que tenía que tener bastantes datos, tenía que estar bastante poblado. Y tener ceros como que no es muy conveniente, entonces vale la pena más agrupar. Entonces, para no durar tanto en la agrupación de los datos y hacer de una vez la prueba de Hosmer-Lemeshow, usamos esta librería, que es una librería que prácticamente la única función que tiene es esta. Tal vez tiene otras ahí, pero yo creo que la única que tiene es esa. Tal vez para no batearles mucho voy a fijarme. Resource Selection. Ah, no, tiene muchas. Estoy bateando. No, no tiene bastantes. No he dicho nada. Y usamos esta función que calcula, eh, de una vez hace el cálculo por nosotros de la prueba de Hosmer-Lemeshow. Y bueno, los argumentos sí son como un poquito distintos, ¿verdad? El argumento X, lo que tenemos que darle son las indicadoras. Eso resulta cómodo porque en el modelo individual hay un argumento que se llama Y, entonces de una vez podemos tener los unos y ceros. Y nos tenemos que traer las predicciones del modelo individual, eso es importante. Que bueno, van a ser las mismas predicciones del modelo agrupado. Ven, esas son las predicciones del modelo individual. Y el argumento G que está acá es el número de grupos que uno le quiere poner. Yo traté con 10, la prueba Hosmer no funciona ahí, que es el valor de default. Entonces empecé a bajarle y al final me quedé con el mismo valor que sugiere ahí el Dobson, que es igual a 3. Entonces haciendo esto, de una vez ahí en Hoslem, en el objeto de este Hoslem se almacena toda la información. Entonces puedo ver el estadístico de prueba, que es 1.15, que da igual al Dobson. Y puedo ver el valor P de una vez. Entonces da 0.28, no rechazamos la hipótesis nula de bondad de ajuste. Vean que nos da un valor P un poquito más pequeño. Es decir, esto vendría a ser un poco más realista de la situación de ajuste con respecto a lo que tenemos con datos agrupados. Ok, vean que también, como lo que estamos haciendo es un juego de tablas de contingencia, uno puede traerse la tabla de contingencia esperada y la tabla de contingencia observada. Me voy primero a la observada. Lo que quiere decir esto es que existe 18 observaciones en total, 2 con unos y 16 con ceros.
en donde la predicción está entre 0.0168 y 0.13. 10 y, ¿qué sería? 20 observaciones, en donde hay 17 con ceros y 3 unos, en donde la predicción está entre .13 y .30. Esas dos tablas ordenadas, ¿verdad? Son exactamente iguales a las que se obtienen en la tabla 7.10 del Dobson. Ustedes lo pueden verificar. Ok, entonces como ya para ir concluyendo, no me quiero extender mucho tampoco. También puedo ajustar un modelo agrupado que sea nulo. Okay, entonces puedo hacer eso, ¿verdad? Muy fácil, poniéndole nada más un 1 acá. Y con ese modelo agrupado nulo, a través de una comparación que haga con las funciones, con el log verosimilitudes, entre el modelo agrupado nulo y el modelo completo, dos veces eso, puedo calcular mi estadístico C, que es un estadístico que me dice, bueno, qué tan significativas son las variables que yo estoy considerando. Me da 10.79, puedo calcular el valor P correspondiente y me da muy pequeño. Entonces significa que la variable senilidad es una variable que es, la variable score es una variable que sí resulta significativa para el análisis. Ahora, una vez que yo tengo estos resultados, vean que aquí estoy usando esta función que se llama logLeak, que me calcula, me extrae la log verosimilitud de cualquier modelo que use un MLE. Esta función es muy general, funciona para LMs, GLMs, hasta cuando uno calcula un MLE bruto también uno puede recuperar la log verosimilitud con eso. Ahora, para terminar, uno puede calcular también el R cuadrado, el pseudo R cuadrado, ¿verdad? A través del cociente entre la diferencia de log verosimilitudes con respecto a la log verosimilitud del modelo nulo. El R cuadrado me da 0.31. Eso es un R cuadrado para el modelo agrupado. Obviamente aquí sería más justo, como un modelo más predictivo es el modelo individual, calcular el R cuadrado para el modelo individual. Yo lo quise hacer con el modelo agrupado para que vieran la diferencia como da el libro. Pero ustedes pueden hacerlo, ¿verdad? Pueden replicar ese mismo cálculo con los modelos individuales y les va a dar prácticamente la mitad. Les da como un .17. Entonces significa que definitivamente el modelo individual en su parte predictiva como que no es muy bueno. Y bueno, y a manera de ilustración también podemos calcular el AIC y el BIC del modelo agrupado, por si acaso uno lo quiere comparar con algún otro. Yo podría calcular, digamos, el BIC del modelo agrupado nulo. Y vean que definitivamente ha dado un mejor ajuste incluir la covariable score. Ok, entonces con eso terminamos. Eso sería estos ejercicios de logística. Pronto estaría entonces dándoles ahí otro video práctico, otra clase práctica ya de lo que son modelos multinomiales y modelos de Poisson. Hasta luego.